Me empiezo a relacionar con el SENA a partir básicamente de Tecnoparque. Aquí básicamente empieza a impulsarse mi compañía. Llegas a Tecnoparque con una idea, en Tecnoparque encuentras desde el computador en donde puedes trabajar hasta el equipo de personas que te pueden apoyar. Nosotros desarrollamos en Tecnoparque el proyecto SARA. SARA es la sigla de Sistema de Acompañamiento Remoto Académico. La utilidad de SARA se evidencia básicamente en casos como donde un docente está en su salón virtual de clase o en su salón de clase, puede estar atendiendo a sus alumnos, enviarle por ejemplo su pantalla para que ellos vean cómo es que él maneja el cuerpo humano, por decir alguna cosa, y los alumnos que están ahí en ese recinto o incluso podrían estar desde su casa, presencian todo lo que el docente les está mostrando, al mismo tiempo que se comunica con ellos vía voz IP. Factores diferenciadores de SARA es básicamente poder estar contextualizado al SENA, ser un desarrollo nacional contextualizado al SENA y que nos permita entonces ir jugando a medida que el producto madura en el tiempo, hacerle todas las adaptaciones pertinentes para que cada uno de los módulos, cada una de las actividades, cada una de las acciones que permite realizar SARA estén todas contextualizadas al SENA, por ejemplo, o a las instituciones educativas, a la educación en Colombia en general. Uno en ocasiones no se da cuenta todas las opciones que le ofrece el entorno como tal y el Estado. Para mí, mientras estaba en el colegio el SENA, por ejemplo, era simplemente el modo de escape cuando no pasabas a las universidades públicas, cosas de este tipo. Cuando me encuentro con una organización como el SENA, en donde definitivamente fue el apalancador para mis proyectos, en donde definitivamente está la infraestructura para implementar tecnología, para desarrollar tecnología, entonces se da uno cuenta de esta maquinaria enorme que tiene implementada el Estado para apoyar a toda la población, sin importar estratos sociales, sin importar cuál es el conocimiento con el que empieces. Solamente necesitas tener la berraquera y la idea y las ganas de iniciar. Manuel, mucha suerte como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hombre. Muy buenas tardes para todos los presentes. Retomando la entrevista desde dinero.com, en la que se documentan datos de interés de Juan Manuel, se tiene que hay un artículo titulado Jugando a Emprender, donde Juan Manuel dice: hoy en día nos dedicamos a generar herramientas de bajo costo que pueden llegar a instituciones educativas. Gracias a esto logramos visibilidad. Hoy somos 30 personas y estamos abriendo una sede en Bogotá. Este pequeño recuento que se hace es para orientar a nuestro público en los temas que Juan Manuel ampliará y reforzará con su ejemplo de vida. Juan Manuel es un emprendedor de 23 años que factura 3.000 millones anuales. Ha desarrollado un juego virtual de emprendimiento que, sin haberlo lanzado oficialmente, ya tiene 30.000 usuarios y aspira a terminar el año con 100.000. Vea su fascinante historia. Juan Manuel nació en Bello, Antioquia, hace 23 años. Su empresa desarrolla herramientas y aplicaciones de bajo costo y de fácil acceso para las instituciones educativas. Hoy en día, estos aplicativos son productos concretos y generan una buena facturación. Actualmente su principal herramienta se llama eCampus, un juego en 3D en el que los jugadores crean su propio avatar y juegan a ser empresarios. Al inicio hay que hacer todos los trámites que se necesitan para crear formalmente una empresa en la vida real. Luego empieza el trabajo. Acude a las entidades bancarias, solicita sus créditos, compra materia prima, se asocia, contrata empleados y los afilia a la seguridad social. Dice Juan Manuel: contamos con el respaldo del espectador, del SENA, del Banco de Bogotá, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ellos nos ayudan proporcionando los pymes a los jóvenes y nosotros usamos estas marcas dentro del juego. Adicionalmente, ha hecho contactos en Brasil, Argentina y el Perú, gracias a las ferias tecnológicas. Aunque es un mercado incipiente en Sao Paulo, nos asociamos con Universia, que va a ser nuestro aliado estratégico con eCampus, declaró Juan Manuel. Su historia. Juan Manuel cuenta que el primer computador que llegó a su casa
que llegó a su casa fue cuando tenía 12 años y rápidamente se convirtió en el elemento más querido en su hogar. El computador era más importante en mi casa, que tenía un cuarto aparte para él, mientras que yo dormía con mi hermano, señaló. Juan Manuel empezó a familiarizarse con el nuevo miembro de la familia. Posteriormente empezó a desarrollar aplicaciones para el colegio, como el sistema de votación para el personero, y con tanto éxito que la institución empezó a financiarle algunos meses de atención. Cuando estaba en 11, decidió hacer el anuario del colegio, pero en formato digital para 4.000 estudiantes. Este sistema fue un éxito en ventas. El asunto fue que terminando el año tenía como 4 millones en la cuenta. Eso era lo que se ganaba mi papá en todo un año y yo me lo hice en 2 semanas, reveló este joven gerente. Al graduarse del colegio, estudió 2 semestres de Ingeniería de Control en la Universidad Nacional, pero se retiró para poder montar su propia empresa en el 2005. Al graduarse del colegio, estudió 2 semestres. Puse un escritorio en mi casa y era desde el gerente hasta la secretaria. Empezaron a salir negocios importantes con la Universidad de Antioquia, con la UPB, siempre por el sector educativo, Juan Manuel. Pero la orientación real empezó en Tecnoparque, organizado por el SENA. Empezó la orientación hacia la creación real de herramientas tecnológicas para la educación. Queremos tomar qué es ser emprendedor. Ser emprendedor es una persona con suficiente autoconocimiento, motivada e informada para desarrollar sus sueños en forma proactiva e innovadora en los distintos ámbitos del quehacer económico y social, con competencias y habilidades para trabajar en equipo con otros y producir impactos positivos con sus acciones. El emprendimiento es aquella capacidad que tiene un individuo de sacar adelante diferentes proyectos. Es una persona que, gracias a su empeño y entusiasmo, desarrolla habilidades que le permiten ser un líder en su entorno. Recibamos todos con un fuerte aplauso a Juan Manuel, el potencial de la juventud para el emprendimiento. Buenas tardes. Muchas gracias. Ese preámbulo lo sonroja a uno un poco. No sé si se lo merece. Pero de cualquier manera, muchas gracias. Súper contento de estar en La Ceja. Suelo venir de vez en cuando a La Ceja. Cuando uno va entrando en avión a Río Negro, sin duda se da cuenta cuál es el municipio más organizado de Antioquia. No sé si ustedes lo han visto. Es exactamente cuadradito, se ve bien hermoso desde el cielo, y sin duda cuando uno baja lo ve más bonito todavía. Bueno, mi nombre es Juan Manuel, tengo 24 años hoy. Hay algunas cosas que han cambiado desde la historia que salió aquella vez en dinero. Muchas gracias a Carlos por la invitación, y sin duda pues espero que ese pedacito resumido en mi historia que voy a contarles les inspire de alguna manera. De alguna manera, esos primeros años de la vida son los que se convierten para uno en la inspiración el resto de la vida misma. Entonces, espero que humildemente de algo les pueda servir lo que voy a contarles. Junto con un compañero del colegio, hoy gerencio Acceso Virtual, una compañía que lleva ya 5 años desarrollando tecnología para el sector educativo. Nos dimos a la tarea y estamos convencidos que somos capaces de cambiar toda la educación en Latinoamérica, que es nuestro foco principal para iniciar. Iniciamos hace ya 5 años. Yo terminé el colegio en el 2003 en Bello, pero bueno, vámonos un poco más atrás, que un poco contaba el artículo. Nací en Bello, en un barrio que se llama el Barrio Mesa, si alguno lo conoce. En ese entonces era quizás uno de los barrios más complicados socialmente de Bello, porque era allí donde se distribuía la droga para gran parte del municipio. Seguramente lo que muchos les habrá tocado vivir en aquella época, los que crecimos en la época de los 90 y de todo el problema que había con el narcotráfico y demás, crecimos con malas amistades,
crecimos quizás siendo una mala amistad para algún que otro compañerito, alguna que otra maldad de las que hacían en el barrio, la lograba motivar yo. Y sin duda eso tiene que atemorizar a cualquier papá. Los que son papás o fueron papás en esa época, seguramente es una de las cosas más complicadas. Saber que afuera hay un ecosistema enorme, lleno de complicaciones, que le puede arrebatar a su hijo en cualquier momento. Muchos de mis amiguitos de aquella época, hoy, o si no lograron ser los líderes de las bandas, pues seguramente están muertos. Entonces, sin duda ese era el mayor susto que tenía mi mamá, y la mejor forma que encontró finalmente para cautivarnos, después de algunos incidentes que tuve, de peleas y cosas, y me iban a echar del colegio, entonces mi mamá dijo, algo tengo que hacer, se consiguió un computador de segunda, la última. ¿Quiénes son aquí de sistemas o algo así? Entiendo que muchos. No. Bueno, no tantos. Pero seguramente tienen un computador en la casa y se darán cuenta la maravilla del computador que fue el juego que había en la casa, un computador de 16 GB de RAM, 1 GB de disco duro, o sea, ni una USB es tan precaria hoy. Pero eso era, bueno, además que los computadores eso fue como en el 98, parecía una nave espacial, entonces eso era un regulador como con 3 botones, parecía uno listo para despegar. La torre tenía un botón que decía turbo, nunca supe para qué, porque yo siempre lo estripaba cuando se ponía lento, aunque nada pasaba. Y además era el elemento más costoso de la casa, o sea, mi mamá tuvo que empeñar quién sabe qué para comprar el computador. Lo que decía el artículo es un poco curioso, pero era de verdad. El computador tenía una habitación con puerta y con llave. Mi hermanito y yo dormíamos juntos en una habitación que no tenía puerta, y juntos, y él sí tenía, de hecho lo consentían más que a cualquiera. Y por eso, pues yo que era el más pequeño de la casa no lo podía tocar. Quizás fue esa curiosidad, ese elemento extraño, costoso, intocable, lo que me llevaba a despertarme por las noches, más o menos a los 12, 13 años. Yo sabía dónde guardar las llaves de la puerta. Y finalmente entraba allí, prendía esa nave espacial, el botón rojo, el botón power, el T-turbo para que prendiera rápido, que demora como 20 minutos en pantallazo de Windows 95 inicialmente. Al último salió un Leopardo, a los que les tocó, ¿se acuerdan que era como el único vueltapiz que tenía Windows? Y ahí empezó como la curiosidad. Después de haber aprendido la primera vez y no saber qué hacer con eso, o sea, no sabía qué hacer con una calculadora, iba a saber qué hacer con un computador. Pero finalmente, Buscamina, solitario, un experto total, solitario su Buscamina. Y las ojeras grandotas en el colegio por las mañanas. Hasta que un día EPM lanza una contraseña gratuita de internet, que le haya tocado, EPMNet, la contraseña era gratis y funcionaba entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ese fue el top. Imagínense que hace un muchachos que están acá, un pelado en plena pubertad con internet gratis por las noches en el computador. Ahí sí encontré qué hacer. Pero además de ese tipo de cosas, encuentra uno empecé a encontrar en internet un montón de información valiosa. Me dio por aprender a hacer animaciones en 3D y a programar un poco, y eso me empezó a gustar mucho. Entonces ya pasaba el tiempo completo, de día y de noche. Después de haber dañado el computador la primera vez y haberlo arreglado, ya se me dejaba de tocar. Entonces ya de noche y de día me la pasaba pegado al computador, y se convirtió así en mi mundo. Los amiguitos de la calle se quedaron aparte, ya no eran mis amiguitos más porque ya no volví a salir, y mi mundo completo fue ese computador. Como les contaba ahora, el tema, empecé a hacer como cosas para el colegio. En una feria de la ciencia, un simulador de snowboard, que eran unas tablas podridas del solar de la casa. Las armé y que obviamente como si fuera una patineta, y uno se movía, entonces en mi computador se movía como uno se movía.